Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Y bien, continuamos con nuestra plática con el doctor Ariel Garibay sobre diagnóstico para implantes dentales. La pregunta que le había yo hecho antes de irnos a nuestro corte, ¿cómo empezaríamos nuestro diagnóstico? Bueno, mira, el diagnóstico, en primer lugar, se hace como generalmente haces un diagnóstico intrabucal. Vas a darte cuenta qué anomalías o en qué situación se encuentra la cavidad bucal del paciente, si el paciente tiene higiene o no tiene higiene, si tiene órganos dentales existentes o no los tiene, ¿sí? Si es un paciente desdentado, obviamente tienes que hacer una recolección de datos en por qué perdió sus órganos dentales. Y si hay pacientes dentados, revisar cómo está su higiene. Porque si muchas veces es cierto que al paciente le faltan dientes, no sabemos si los perdió por un accidente o los perdió por problemas periodontales. Entonces muchas veces cuando se pierden los órganos dentales por problemas periodontales, sabemos que ahí va a haber infecciones recurrentes, sabemos que va a haber infecciones refractarias. Y nosotros para poder colocar implantes tenemos que hacer una historia clínica un poco diferente a la que se hace generalmente cuando hacemos una historia clínica para extracciones. Por ejemplo, número 1, preguntar al paciente por qué perdió los dientes. En segundo lugar, pedirles que se tomen una radiografía panorámica o en su defecto si es un órgano dental, nosotros mismos en el consultorio podemos tomar una radiografía periapical y posteriormente hacer un estudio de magnificación o una tomografía computarizada, la TAC, ¿no? Hay pacientes que no tienen dinero para hacerse una tomografía computarizada y con una radiografía panorámica podemos hacer un diagnóstico de lo que es el hueso. Más no podemos hacer un diagnóstico general o más bien darnos cuenta de en qué situación de salud se encuentra el paciente. Para eso ya tenemos que dar estudios como es una biometría hemática, como es niveles de glucosa, estudios que revelen o que nos den a nosotros a saber qué tipo de coagulación tiene y varios factores, ¿no?, que son importantes. Sí, una química sanguínea para que sepamos realmente en qué estado se encuentra todo el organismo, porque eso también es bien primordial, ¿no?, para hacer un tratamiento de implante. Claro, en la química sanguínea muchas veces nos damos cuenta si el paciente es diabético. Hay muchos pacientes que llegan a preguntar y dicen, oiga, ¿me puede poner implantes, pero soy diabético? Sí, sí se le puede poner implantes a un paciente diabético, siempre y cuando esté controlado. No tenemos ningún problema. Tenemos problemas con algunos pacientes que vienen de tratamientos, por ejemplo, que han tenido cáncer, ¿no? Con ellos sí tenemos un poco de problemas y eso hay que ver qué tiempo tiene que recibir su quimioterapia. Pero generalmente debemos de tener mucho cuidado para esto. Sí, la quimio y la radioterapia, porque es importante, hay que decirle a nuestro público en general que, por ejemplo, las gentes que han recibido radiación, pues mínimo se tienen que aguantar un año para ciertos tratamientos dentales, más aún si se va a realizar un implante dental. Bueno, yo creo que tenemos que esperar, yo creo que mínimo 2 años, ¿no?, para que se restablezca bien los tejidos duros, ¿no?, que principalmente es ahí donde se va a colocar el implante dental. Sí, inclusive darnos cuenta, después de que haya transcurrido el tiempo, de que recibieron alguna quimioterapia o radioterapia, ver en qué tipo de hueso vamos a trabajar o en qué tipo de hueso se va a operar. Generalmente nosotros como cirujanos sabemos el tipo de hueso que encontramos y qué tipo de hueso encontramos en la mandíbula o qué tipo de hueso encontramos en la maxila, ¿no? Sí, es importante que sepa también el público en general que tanto el maxilar superior como el maxilar inferior son 2 tipos de hueso completamente diferentes, ¿no? Uno que es hueso poroso y otro es hueso poroso y compacto, que es la mandíbula. Exacto, que es el hueso cortical y el hueso trabecular. Por ejemplo, en la mandíbula encontramos hueso tipo 1, que es el más duro que existe. Así es. Y el tipo 2 en la mandíbula. Y en la maxila encontramos hueso 3, tipo 3 y tipo 4, que es más poroso, que es más trabeculado. Ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta si al realizar un tratamiento con implantes dentales y tienen poco hueso, tenemos que realizar una técnica de expansión. Y si es muy poroso, tenemos que realizar una técnica de condensación. También hay algunas otras zonas del área bucal que podrían afectar el tratamiento, como sería el seno maxilar. Ah, claro, sí. Hay pacientes que llegan al consultorio y quieren colocarse implantes y ellos van decididos a colocarse implantes pero no tienen hueso.
Entonces, al tener un diámetro pequeño o muy estrecho y tener también una longitud muy pequeña de hueso, nos encontramos generalmente en la zona posterior superior con la presencia del seno nasal. Eso no impide que podamos colocar implantes. Sí se pueden colocar implantes, nada más que sí hay que ser muy conscientes y decirle al paciente del tipo de tratamiento que tenemos que hacer ahí, que sería una elevación del seno maxilar con un injerto óseo, para poder elevar la membrana nasal, no perforarla, no tocarla, y posteriormente colocar los implantes. O se puede hacer así mismo en un solo paso, si no se requiere tanto de una elevación muy alta, ¿no? O sea, que se eleve muy el seno a muchos milímetros. Se puede hacer en una sola sesión, colocar implantes y colocar en ese momento también el injerto óseo. Claro, aparte de toda la valoración que se hace alrededor de donde se va a realizar el implante, yo creo que también es muy importante la valoración del espacio protésico, ¿no? Donde vas a implantar. Claro, eso también es importante. O sea, en espacios pequeños generalmente no es aconsejable porque no hay implantes muy delgados. Y los implantes delgados que existen, pues generalmente son para secciones anteriores, ¿no? Que son los incisivos centrales inferiores o laterales inferiores o los laterales superiores. Pero en posterior no es muy recomendable colocar implantes de diámetro muy pequeño, porque sí pueden llegar a fracturarse. Sí, y además estéticamente se verían horribles, ¿no? Yo creo que caeríamos mal en la prótesis convencional, ¿no? De que a veces llegan a realizar placas parciales que tienen muy pequeño espacio y ahí les acomoda cualquier diente, ¿no? Claro, independientemente de eso también hay que tomar en cuenta el espacio interoclusal, porque no todos los pacientes son candidatos. Hay pacientes que dicen, oye, sabes que yo quiero colocar implantes, pero su espacio interoclusal es muy pequeño, ya no es recomendable, tanto por estética como por mecánica, ¿no? O sea, lo que es biomecánica dental o oclusión. Entonces ahí sí es un poquito complicado. No lo deslindamos ni decimos que no se pueda, sí quizás se tenga que hacer, pero se tengan que hacer también algunas restauraciones extras en la parte inferior, en la parte inferior o superior, en el antagonista, exacto. Sí, yo creo que es importante sobre todo para ver que haya una buena simetría, ¿no? Porque entonces, si nada más se realiza un implante por realizarlo, pues quedaría mal en todos los aspectos, ¿no? En primera, pues yo creo que llegaría a fracasar porque a lo mejor no tiene una buena dimensión vertical y una buena función para el paciente, y entonces por lo tanto tiene el error al 100% de que llegue a fracasar este implante. Sí, de hecho esos implantes se quedan sembrados, así se les llama, o dormidos, no se pueden rehabilitar. Hay dos técnicas, que es la cementada y la atornillada, y los dos requieren de cierta dimensión. Por ejemplo, una restauración que va a ser cementada debe de tener por lo menos 7 milímetros, 6 milímetros si acaso, perdón, si es atornillada. Si es cementada, bueno, pues ya obtenemos más espacio y no tenemos ningún problema. Por eso es muy importante lo que es la historia clínica, para que ustedes sepan realmente qué es lo que van a hacer, para que no haya ningún margen de error, ¿no? Y sobre todo también, aparte de la exploración y la historia clínica que estamos comentando, yo creo que lo importante también son los modelos de estudio que ustedes tienen que sacar, ¿no? Sí, de hecho los modelos de estudio generalmente, bueno, yo a mis alumnos les llevo a decir que tengan por lo menos unos 3 modelos de estudio, que es el modelo de estudio maestro, donde se va a trabajar, y 2 más para poder hacer nuestro diagnóstico. Muchas veces dentro del modelo de estudio tenemos que hacer un mapeo óseo, y con un Aputrap, que es un aparato que... ¿Qué es mapeo óseo para nuestro auditorio? Un mapeo óseo es... Porque yo estoy pensando en irme de vacaciones. No, un mapeo óseo es con un explorador o con una sonda periodontal y un tope de endodoncia, pinchar la encía, tocar el hueso y medir cuánto es lo que nos mide la mucosa. Eso lo trasladamos al modelo de estudio y hacemos una especie de puntitos y los vamos uniendo. Entonces, cuando nosotros seleccionamos el modelo de estudio y tenemos ya en 2 partes la sección donde vamos a colocar el implante, nos vamos a dar cuenta cómo se encuentra situado el hueso. Si muchas veces el hueso no es plano, el hueso tiene ciertas irregularidades y el mapeo óseo te lo va a dar. ¿Sí? Muchos dirán, bueno, es que a mí la tomografía axial computarizada me lo da. Bueno, pues si el paciente tiene para pagar una tomografía, te evitas de hacer el mapeo óseo.
y con la tomografía axial. Pero obviamente los modelos de estudio sí se deben de tener siempre para que el paciente se dé cuenta cómo llegó y cómo va a salir. También otro de los factores que para mí es muy importante es la fotografía clínica, tanto la oral, la intraoral como la extraoral. Y asimismo también las radiografías periapicales. Sí, yo creo que es muy importante, por lo que estabas comentando anteriormente, en qué estado se encuentra la cavidad oral del paciente cuando llega a pedirte que le realices un implante, porque podemos encontrar que tiene gingivitis, que tiene mucha acumulación de sarro, que tiene leucoplasias, que tiene Candida albicans, o sea, tiene diferentes tipos de bacterias y virus y hongos en la cavidad oral. Y entonces, bueno, pues tú le tienes también que decir al paciente que sí se le puede realizar ese tratamiento siempre y cuando se empiece a combatir todo este tipo de microorganismos, pero que también una vez que se haya eliminado todos estos, bueno, pues que cambie completamente sus hábitos de higiene bucal. Sí, mira, es bien importante esto que dices porque comentábamos hace rato fuera del aire que es importante trabajar de forma integral, ¿no? O sea, si el paciente tiene problemas periodontales y quiere colocarse implantes, obviamente lo tenemos que mandar con un especialista en encía, que es el periodoncista. Y también tenemos que mandarlo con el protesista, si es que necesita restauraciones o que tiene algunos órganos dentales en mal estado para que se rehabilite. La cavidad bucal debe de estar totalmente limpia para poder colocar implantes. Esa es una de las cosas. Y otra de las cosas, generalmente el paciente cuida más lo que saca de la bolsa, que es el dinero, y no cuida lo que la naturaleza le da. Entonces, por eso es que se pierden. Yo me he llegado a encontrar pacientes que llevan la zona de los implantes perfectamente limpias y toda la demás cavidad bucal sucia. Hecho un desastre, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque saben que gastaron pues una cantidad de dinero en los implantes, ¿sí? O en las restauraciones, pero en lo demás se olvidan. Pero también no toman conciencia de que sus dientes naturales no los quieren aprovechar, ¿no? Y que los puede llevar también a otro desembolso bastante fuerte, ¿no? Económicamente. Bueno, en un momento regresamos, vamos a nuestro segundo corte. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.